Bien, este es el ejercicio del reto 2 del aula expandida. Es un ejercicio de métodos numéricos mediante el método de colocación con funciones base radial. El contexto de este ejercicio es una ecuación de biocalor. Se trabaja al nivel 4 del ejercicio, donde se tiene una constante de conductividad térmica, un parámetro W, unas constantes A y B para la constante C, y diferentes constantes que nos dan como la temperatura promedio, la sangre del tejido y demás. Lo primero que se realiza es un análisis del caso. Para entrar en detalle se puede revisar el documento adjunto, que es este informe en un cuaderno de Júpiter. Acá se explica un poquito la ecuación de biocalor, cuáles son los parámetros como el término conductivo, la ecuación de perfusión, la generación de calor y demás, aún las condiciones de fronteras, y se explica un poquito cómo se usará el método de colocación con función de base radial. En este video se buscará explicar el código del mismo. Para ello se hace un pseudocódigo de una manera muy breve y no tan explícita sobre cómo resolver el ejercicio. Lo primero es seleccionar la RBF, formular el problema. En este caso no se trabajará la multicuádrica como está escrito, sino que se trabajará solo la gaussiana, dado que el ejercicio indica el uso de una ecuación diferente a la multicuádrica. Se trabaja la discretización, la resolución del sistema, obtener la solución y analizar el error, que es lo que se pide. Para lo primero, la discretización el proceso analítico, pues se plantea la ecuación de biocalor, luego la función de base radial gaussiana, se discretiza esto en el dominio. Este dominio va a ser dividido en nodos para nodos x u y, con una distancia euclidiana entre cada dos nodos, es decir, un parámetro de radio, ¿cierto? Se aproxima la solución. Pues este proceso de discretización se puede ver más a fondo, vamos a trabajarlo un poquito más desde el código, pero se obtienen cada una de las derivadas. Todo esto está en términos de sumatorios para poder aplicarlo después en ciclos, y se presentan las condiciones de fronteras para cada valor, tanto en A como en B, que en las condiciones. Lo primero es que trabajaremos con las librerías principales. Cada sección se encuentra comentada con una breve descripción. Las librerías que utilizaremos son solvvp de SciSpi y NumPy Matplotlib. Solvvp será la función base junto a la solución exacta para poder tener una comparación, ¿cierto? Se configuran las constantes. Se trata de configurarlo más explícito y con los valores acordes. Importante entender que desde ya vamos a trabajar con un número de nodos de valor de 100 y un límite de 0 en el dominio y un límite de 1 como límites superiores e inferiores. ¿Por qué? Porque ya en la siguiente parte le explicaremos, pero se usará una especie de matrices de banda y demás. Bueno, lo primero es plantear la función de base gaussiana, una función de base radial gaussiana. Pues esta se pasa con el parámetro r y epsilon. Recordar que epsilon es el parámetro de forma y este es el parámetro de suavizado, entonces este es el que variaremos a la hora de ejecutar. Tenemos una sección de cálculo. La sección de cálculo es la solución en RBF mediante epsilon. Este ya es el método de solución como tal. Acá lo que hacemos es definir el espacio de los nodos, definiendo el límite inferior, el límite superior y el número de nodos. Esto es un espacio lineal. Se crea una malla de puntos para evaluar en x en el tiempo y en el radio, ¿cierto? Entonces este es el vector de temperaturas. Recordemos que pues esto trabaja con la función de biocalor, la ecuación, perdón, trabajará con las temperaturas. Entonces acá lo que hacemos es enumerar los datos para cada dato en x y en y. Entonces lo que va a hacer es evaluar, o sea, según el vector obtenido acá en este subespacio, lo queremos evaluar para calcular la distancia entre cada nodo. Recuerda que definimos dos nodos y definimos la función RBF, que es la gaussiana, pasando nuestros parámetros de radio y epsilon. Ahora, este cálculo se realizará pues la temperatura aproximada con una combinación lineal. Para ello utilizamos el nnp.dot para calcular los coeficientes y esto con base a los nodos. Luego retornamos lo que son los puntos y valores de temperatura, es decir, para cada nodo la solución de la temperatura. Luego definimos la ecuación de perfusión, que como vimos estaba explícitamente como c de x. Pasamos un parámetro de x, que es el punto en el dominio, y esta simplemente tendrá el parámetro de perfusión por la tangente hiperbólica, por el parámetro de perfusión, pues que es realmente como están las ecuaciones en el proceso de discretización. Para entrar más en detalles en ese proceso se puede leer la documentación que se deja en la parte superior, como se mostró ahorita. Y ya por último definimos la ecuación de biocalor, y aquí lo que
solo hemos estado haciendo es definir las ecuaciones y parámetros que requerimos. Tenemos acá el punto X, que es el punto en el dominio, en el enmallado, y T, que es el vector de temperaturas, ¿cierto? Y esto va a retornar un vector. Este vector se almacena en un stack para poder tener los valores de la perfusión evaluadas con la temperatura promedio y las constantes de frontera, las condiciones de frontera que eran T, pues que eran la temperatura, ¿cierto? Acá especificamos las condiciones de frontera, que son T sub A y T sub B. T sub A, que es en el límite inferior, y T sub B, que es en el superior. Acá se encuentran los comentarios para mayor claridad a la hora de leer el código. Y esto retornará un vector de las condiciones de frontera. Ahora, ya que tenemos todo absolutamente planteado, lo que podemos hacer es solucionar el problema. ¿Cómo lo hacemos? Definimos nuevamente nuestra solución por sol y VP. Esta es la primera parte para conocer la solución exacta, real, digámoslo con un método ya integrado en una librería. Y aquí simplemente lo que hacemos es pasar la ecuación de biocalor, que es una función, las condiciones de fronteras, X y T inicial, que la definimos acá. Y empezamos a generar las gráficas. Esta gráfica pues se ploteará sol VP, pero también plotearemos el cálculo de la solución de la RBF, que recordemos que es este X eval y T eval. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos nuestro parámetro de forma, que es epsilon, y aquí lo que hacemos es definir a epsilon. Por temas de facilidad se define epsilon en cada ciclo para cada gráfica, por el tema pues de que así se puede hacer diferentes pruebas. Se definieron 4 valores para epsilon, diferentes de 0 pero menores que 1, porque al probar diferentes valores se logró analizar, y esto se podrá leer en el párrafo de análisis final. Entre más pequeño el epsilon, más cercano a 0, es más cercano a la curva original, que es la que nos da sol VP, que ahorita la veremos. Aquí lo que hacemos pues simplemente es evaluar y graficar para la solución y plotear sol VP. La primera gráfica es así: sol VP es esta línea negra, y podemos ver que un epsilon de 0.3 da bastante cercano a la curva original que quisiéramos hallar. Al probar otros tipos de epsilon, la verdad no se encuentra una cercanía tan aproximada como estos valores que estén dentro del dominio de la curva. Ahora, en el ejercicio se pedía el análisis del error local. El error local lo que hacemos es, pues, con la solución verdadera, que es la de solución en Y, que es la de sol VP, planteamos los epsilons, que aquí los llamamos epsilones, y lo que hacemos es una lista para almacenar los errores. Planteamos para cada epsilon, en los epsilones, o sea, en el mismo intervalo, evaluar cada función y calcular el error y plotearla. Pues esto ya simplemente es un tema de cálculo de error, nada pues de otro mundo. Y este es el formato de error. En este caso podemos ver que 0.3 es el que menos porcentaje o factor de error presenta frente a la curva original, pues que siendo sol VP la curva original, pues no tiene ningún error. Y al cálculo de la norma de error de L2, pues lo que hacemos es calcularla tal cual como se indica pues en el proceso del documento, y lo que hacemos es pues calcular la evaluación, calcular el error, luego la norma, y acá almacenar todo esto en una lista, ¿cierto? Que es esto de acá. Ploteamos de la misma forma y se muestra esto, y podemos comprobar nuevamente que el de menor porcentaje de error y mayor eficiencia frente a la curva es esta. Estas variaciones, y pues seguramente si se hubiera utilizado una función diferente a la gaussiana, se puede encontrar una forma más exacta pues de tener una aproximación más real a la curva, pero pues lo que estamos haciendo acá es trabajar con el método de colocación, que es trabajar con los parámetros de forma para obtener esa aproximación independientemente de la función según el parámetro. Con estos parámetros se da pues por terminado el ejercicio. Está el párrafo de análisis, que pues para efectos se deja en el documento para que se pueda leer posteriormente. Esto fue todo con temas del ejercicio de método de colocación para bases de funciones radiales. Entonces, bueno, esto fue todo.